Buenas tardes, somos Gloria. Y Patricia. Aquí y ahora comienza una nueva edición de la Tierra y el Alma, un punto de encuentro cada jueves de 18 a 19 horas desde Escobar al mundo. Queremos agradecer al equipo técnico de Radio Carpincho que nos conecta cada semana con la audiencia. Y muy especialmente a Carlos Garti porque compuso la hermosa cortina musical Tierra, Alma que identifica nuestro programa. Hoy vamos a conversar sobre un alimento muy importante que parecía olvidado o pasado de moda en nuestro país, pero que día a día, por diferentes circunstancias, está volviendo a reencontrarse en las mesas familiares. Siempre escuchamos que las proteínas son nutrientes fundamentales de una dieta saludable. El ser humano necesita de ellas, de su aporte, para un buen desarrollo del organismo. Muchas veces nos preguntamos,
¿qué alimentos son fuente de proteínas? ¿Dónde encontramos proteínas además de las tradicionales carnes? Además de la carne, como vos mencionabas, Patricia, podemos encontrar proteínas animales en huevos y lácteos, pero también podemos contar con proteínas vegetales que están contenidas en las semillas nutritivas llamadas legumbres. Todo el mundo se puede beneficiar de las proteínas vegetales diversificando su dieta. Sería un gran error creer que solo las carnes nos aseguran el aporte de proteína para vivir. En general, decimos que las proteínas vegetales son más eficientes para la economía personal y del planeta, ya que permite alimentar a más personas en menor tiempo de producción y con la misma superficie de terrenos. Pero para que sigamos hablando de legumbres y nuestra audiencia entienda de qué estamos hablando, por favor, ¿nos podés contar a qué llamamos legumbres? Sí, Gloria, las legumbres son las semillas secas, limpias y separadas de su vaina. La vaina es lo que nosotros habitualmente conocemos como chaucha, es esa especie de estuche que cuando lo abrimos tiene adentro las semillas. Y las semillas son justamente las legumbres. Muchas de las legumbres que hoy conocemos son de origen americano, existían en la época precolombina, mientras que otras son de origen asiático y viajaron de un lado al otro, atravesando los continentes, los mares, y así formaron parte de ese mestizaje de culturas del que siempre hablamos en este programa. Las más utilizadas hoy en día en la alimentación humana son el poroto, con todas sus variedades de colores y tamaños, los garbanzos, las lentejas, el lentejón, las arvejas, las habas, la soja, el maní y muchas más que no son tan conocidas en nuestro país. Todas son ricas en nutrientes y tienen importantes beneficios para nuestra salud. Entonces, hablamos de legumbres cuando pensamos en los cultivos que cosechamos y utilizamos exclusivamente el grano seco. Y acá, fíjate que estamos dejando de lado a algunos que cosechamos verdes y que también los utilizamos y los clasificamos como hortalizas. Por ejemplo, las chauchas, las arvejas, las habas, así también como otros que se cultivan para extracción de aceite, como por ejemplo la soja y el maní. Se consumen como grano entero o molido, y cuando los molemos hablamos de harina de legumbres. Si bien el término harina lo aplicamos básicamente a la elaborada con trigo y asociamos a este polvo fino, blanco, con el pan desde tiempos inmemoriales, también podemos hablar de harina de vegetales, como las legumbres, aunque también de algunos otros cereales como el maíz, el arroz y la cebada. Cuando hablamos de harinas de legumbres, podemos obtener harinas de garbanzo, de arveja, de las habas, y acá un punto muy importante. En este caso, harina de legumbres tiene un contenido de 25 y 30% de proteínas, que duplica a la del trigo y triplica al contenido proteico de la harina de arroz, sumada a la alta digestibilidad que tienen. Es más, cuando comemos juntos las harinas de cereales con la harina de legumbres, mejoramos la forma de la proteína y se constituye en una proteína completa. En mi caso, y creo que a muchas personas les pasará lo mismo, cuando hablamos de los platos, de las comidas que contienen legumbres, nos acordamos cuando íbamos a la casa de la abuela, cuando mamá nos hacía comer el plato de legumbres y las comíamos a regañadientes, no nos gustaban mucho. También hay una idea preconcebida que son un plato con mucha grasa, muy pesado, pero eso no es por las legumbres, es debido a los embutidos, a las otras carnes, a lo que le agregamos a los famosos guisos y demás.
Sin embargo, las legumbres son muy saludables y son bajas en grasa de por sí. Si se preparan de la forma adecuada, son un complemento ideal para una dieta sana y equilibrada. Tienen algunas ventajas para las dietas especiales. Por ejemplo, se habla de que las legumbres tienen un índice glucémico bajo. Eso ayuda a controlar el azúcar en sangre y los niveles de insulina. Por lo tanto, es un alimento fundamental para las personas que tienen diabetes o aquellas que quieren controlar su peso. No contienen gluten. En su estado natural es un alimento apto para celíacos o aquellas personas que son intolerantes al gluten. También son bajas en sodio, por lo tanto se adaptan a dietas para personas hipertensas. Son muy ricas en fibras, bajas en grasa, no tienen colesterol, a diferencia de lo que son las proteínas animales. Esto mejora la salud digestiva, reduce los riesgos de sufrir enfermedades cardiovasculares. O sea que son un alimento muy completo y aconsejable. Hablaste de algunas preparaciones donde sumamos otros ingredientes y allí podemos pensar en el guiso de lentejas, que lo asociamos generalmente a recetas de mayores o de nuestras abuelas, o lo que nos hacían comer para recuperarnos de una anemia, porque nos fortificaban y sumaban hierro. En otros casos, para recuperarnos de algún traspié de salud, o para crecer fuertes, como nos decía la abuela, ¿no? O para dar energía en invierno. En otros casos, solo conocemos al garbanzo a través de la faina o farinata, de origen genovés, para acompañar las pizzas. Pero fíjate que esta asociación entre la pizza y la faina solo se da aquí en Argentina. En Italia no se comen juntas, y es una típica combinación de las pizzerías porteñas. Y todos los que vamos del interior a Buenos Aires y entramos a una pizzería, esperamos que nos traigan la pizza con la típica faina. Así es muy rica. Pero cuando pensamos en legumbres aparecen algunas razones que nos hacen dudar o desistir directamente de su consumo. Principalmente el tiempo que lleva a cocinarlas. Si uno no las deja suficiente tiempo en remojo, en agua, como se necesita mucho más tiempo para cocinarlas, para preparar las comidas, que si utilizáramos otro tipo de hortalizas. De eso ya hablaremos luego. Y algunos porotos pueden causar además hinchazón, lo que se llama flatulencia, esa acumulación de gases, porque contienen algunos hidratos de carbono que son de difícil digestión. A pesar de todo, se sabe que es un componente específico de algunas legumbres y eso genera efectos beneficiosos sobre la microflora intestinal, ayudando a la salud de quien lo consume. Lo importante es tratar de acostumbrar el organismo para tolerarlas. Son tan interesantes o tan importantes las legumbres que en el año 2018 la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, ONU, como la conocemos, declaró oficialmente al 10 de febrero como el Día Mundial de las Legumbres. Es decir, que tenemos un día en el año para recordar a las legumbres, con el objetivo de promover el consumo mundial, crear mayor conciencia pública sobre los beneficios nutricionales y medioambientales de las legumbres en la producción sostenible de alimentos. El tema de este año fue legumbres para empoderar a los jóvenes en el logro de sistemas agroalimentarios sostenibles. Y para celebrarlo, la FAO organizó un evento en línea, tal como nos hemos acostumbrado en todo este tiempo de pandemia, y que nos permite también estar presentes desde distintos lugares del mundo, ¿no? En este evento, la FAO recopiló testimonios y perspectivas de representantes de organizaciones juveniles, y es que el sector de las legumbres brinda mucho empleo a mujeres y jóvenes rurales en comunidades agrícolas, y a familias urbanas en el sector manufacturero. Las legumbres, por lo tanto, contribuyen a crear oportunidades de subsistencia y equidad
que también son esenciales para los sistemas agroalimentarios sostenibles, sumado a la juventud, que siempre tiene ideas nuevas, creatividad y energía, que pueden poner un potencial extra que podemos aprovechar, ¿no? O sea, esta juventud siempre nos va a llevar un poquito más adelante. La receta de mi abuela hoy les quiero compartir. Es un guiso de lentejas, no se pueden resistir. Cebollita, zanahoria y morrón rojo hay que picar. No se olviden las lentejas, en remojo hay que dejar. En aceite calentito la verdura hay que rehogar, revolviendo con cuchara y a gusto salpimentar. Guiso de lentejas, guiso de lentejas. Si no te gustan las dejas, no te vas a arrepentir, vas a querer repetir. Guiso de lentejas, guiso de lentejas. Si no te gustan las dejas, no te vas a arrepentir, vas a querer repetir. Una salsa de tomate bien fresquita y natural, dejar hervir las lentejas y esperar para el manjar. Y solo para valientes un quesito bien rallado, salchichitas bien cortadas o chorizo colorado. Guiso de lentejas, guiso de lentejas. Si no te gustan las dejas, no te vas a arrepentir, vas a querer repetir. Guiso de lentejas, guiso de lentejas. Si no te gustan las dejas, no te vas a arrepentir, vas a querer repetir. Si no te gustan las dejas, no te vas a arrepentir, vas a querer repetir. Si no te gustan las dejas, no te vas a arrepentir, vas a querer repetir. Si no te gustan las dejas, no te vas a arrepentir, vas a querer repetir. En el bloque anterior mencionábamos la importancia de diversificar la dieta e incluir legumbres como fuente de proteínas vegetales. Y también Gloria nos contaba la iniciativa de la FAO, de la ONU, para concientizar sobre sistemas agroalimentarios sostenibles. Hoy en el mundo, el 60% de las personas se nutre esencialmente con proteínas vegetales. En Asia, África y América Latina se cultivan una gran variedad de porotos, arvejas, lentejas, garbanzos y muchas otras legumbres. Son muy importantes en la alimentación de sus poblaciones. Los 3 continentes tienen diversos tipos de legumbres autóctonas y además cultivan algunas variedades originadas en otras regiones del mundo. Así en Asia y especialmente en la India, las legumbres son parte de numerosos platos llamados dal, cuya base son las legumbres sin su piel, descascarilladas, partidas, que tras la cocción se convierten en una especie de semipuré. Se usan como base de este semipuré garbanzos, lentejas rojas, que son muy raras para nosotros, poroto mung, entre otras, ¿no? El dal, o esta especie de puré, se prepara con especias, o se adjunta a ello especias como el comino, la pimienta, la cayena o guindilla, cilantro, mostaza, cúrcuma, anís estrellado, jengibre, canelas, o una mezcla de especies ya elaborada como el garam masala. Todos sabores muy subidos y exaltados que rápidamente nos hacen pensar en la India, ¿no? También se suele añadir ajo y cebolla, espinaca, leche de coco. La verdad que el dal, o esta base de legumbres tipo puré, no tiene límites en las mezclas y cada cocinero, cada consumidor la ajusta realmente a su gusto.
Para nosotros suena muy exótico ese sabor. No estamos acostumbrados, pero debe ser rico probarlo. En América Latina son acompañantes principales de todas las comidas diarias, junto al arroz, a diferencia de nuestro país, donde el acompañante de las comidas es el pan. Así, en Costa Rica y Nicaragua se inicia el día o se termina el día con la misma preparación en ambas comidas. Se la conoce como típico gallo pinto, combinación de porotos negros y arroz blanco, pero del día anterior. Sí, Gloria, los cocinan el día anterior. Ese es el principal secreto del sabor. Se complementa el plato con pimientos verdes, con cilantro, con tocino bien crujiente, con bananas maduras que se hacen fritas. Además, se le colocan unos huevos fritos que pueden ser revueltos o estrellados directamente, crema o queso y, por supuesto, se acompaña con las tortillas de maíz. Este mismo plato en otros países recibe otros nombres. En El Salvador lo llaman casamiento, en Perú, tacu tacu, en Colombia, calentado y en Cuba, moros y cristianos. Eso demuestra que la mezcla de estos sencillos ingredientes es un éxito en la gastronomía de muchos países donde sí consumen legumbres con frecuencia. Pensando en una legumbre como el garbanzo, este no es exótico y nos llegó desde la zona del mar Mediterráneo oriental, de Grecia, Turquía, de la zona de Siria, donde ya se cultivaba miles de años antes de Cristo, ¿no? Entre los años 700 y 800 de nuestra era, en Europa se ordenaba su cultivo junto a otras plantas medicinales. Fíjate vos que el consumo estaba relacionado con la medicina aquí. En Roma, cuenta la historia que en las festividades se lanzaban garbanzos sobre las cabezas de las personas que las recogían los granos para luego consumirlos, como hoy hacen los niños con los caramelos cuando se rompe una piñata. Ya está claro, entonces, que los garbanzos llegaron desde el Asia. Primero llegaron a México y después al resto de América. Los granos que hoy consumimos en América son de color claro y grandes, aunque pueden variar un poco en tamaño. Sin embargo, los más cultivados en el mundo son mucho más pequeños y de color negro. Actualmente en nuestro país se están incorporando algunas variedades con estas características también, ¿no? Pero tanto blancos como claritos no tienen diferencia en sus propiedades. Las propiedades alimenticias son similares. El consumo mundial de legumbres por persona es de 6 a 7 kilos por año. Son muy prácticos porque pueden almacenarse durante mucho tiempo y de esa manera se van a consumir a lo largo de todo el año, lo cual en países en desarrollo esto es esencial. Fíjate que, como vos decís, creo que ninguno de nosotros llega a consumir 6 o 7 kilos por año. En mi caso, el aporte que hacemos a nuestra dieta de legumbres está vinculado básicamente a unas milanesas de legumbres de receta propia. Digo de legumbres porque empezamos haciendo milanesas de soja, después probamos de garbanzo, de poroto blanco, de poroto negro, y te puedo asegurar que cualquiera de ellas es rica igual. Empezamos cocinando la legumbre, es un proceso largo porque después de la cocción las secamos, las molemos, hacemos una especie de pasta que condimentamos generalmente con sal, pimienta a gusto, perejil y ajo, agregamos huevos, hacemos una masa que luego estiramos, la cortamos en forma de milanesa para que tenga forma de esa tradicional milanesa de carne, la cocinamos en agua hirviendo, la escurrimos, la empanamos y recién la consumimos como milanesa. A veces hacemos en grandes cantidades y la frizamos
De esta manera hacemos el trabajo una sola vez y luego vamos consumiendo, sacando del freezer, ¿no? En mi caso, yo debo confesar que cocino y consumo muy pocas legumbres. Solamente suelo preparar algunas recetas de mi herencia familiar. Por ejemplo, como picada, los porotos de manteca hervidos y condimentados con sal, ajo, perejil, ají molido, orégano y un chorrito de aceite de oliva. Esos se consumen fríos, acompañando una picada. Lo que es muy rico y me trae recuerdos de mi abuela es el puré de garbanzos. Los garbanzos hervidos, pelados, o sea, sacada la cáscara, se pisan, se hacen puré, se les agrega un toque de perejil, un toque de pimentón y aceite de oliva. También puede ser pimienta recién molida si prefieren. En la colectividad árabe este plato se conoce como hummus de garbanzo y hoy en día se consume no solo en la colectividad árabe, sino es muy común consumirlo en otras regiones. Y otra comida sería la sopa de arroz y lentejas y cebolla. La versión, digamos, que comíamos acá en Argentina era en forma de sopa, con líquido. Pero la auténtica versión es el arroz cocinado con las lentejas, todo en la misma agua, hasta que el agua se absorba. Entonces quedan sequitas las lentejas y el arroz. Y luego se dora una cebolla cortada en tiritas y se coloca por encima del arroz y las lentejas. Se condimenta con sal, pimienta y canela. Y en la colectividad árabe se conoce con el nombre de mushadra. Bueno, pues, ojalá que con estas recetas que estamos recordando y que consumimos nosotros en particular, se sume un poquito el consumo de quienes nos escuchan, ya que en Argentina solo se consume por persona 800 gramos de legumbres en general, distribuidos de una manera muy particular. 400 gramos de lenteja, que yo creo que están asociados a esos guisitos de invierno, 100 gramos de garbanzo, que generalmente se asocia a la época de Pascua, 100 gramos de poroto, que seguramente va en algunas comidas de las fiestas tradicionales argentinas, y 200 gramos de arveja. Para que tengamos una referencia de qué quieren decir 800 gramos por persona. Una lata de arvejas común, escurrida, tiene 205 gramos de legumbre. Por lo tanto, en todo el año, por persona comemos el equivalente a 4 latas de legumbre. En cambio, en la India se consumen más de 20 kilos por persona, 26 veces más que nosotros, siendo las legumbres la fuente principal de proteína. Actualmente se están incorporando en las dietas saludables y como parte del cuidado del planeta. Hablábamos que la producción de proteína vegetal era más eficiente que la de proteína animal. Así, si lo midiéramos en términos de huella hídrica, como se dice hoy en día, los costos en litros de agua para producir 1 gramo de proteína vegetal es 6 veces menor que el costo de producir 1 gramo de proteína animal. Como dijimos, son mucho más eficientes las legumbres en su producción. Pinto negro y colorado, tantos que ya me perdí. Vamos a comer porotos para encontrarnos y compartir. La naturaleza sabia preparó para nutrir los riquísimos porotos y en la tierra ser feliz. La naturaleza sabia preparó para nutrir los riquísimos porotos y en la tierra ser feliz. Hoy sale la rica poroteada. Hoy sale porotos con arroz. Pon en remojo, déjalo hervir, con laurel para no sufrir. Con arroz serás veloz, con maíz serás feliz. Cuenta la leyenda
tienen todo lo necesario. Proteínas para estar fuertes, minerales para crecer y las fibras que no falten, vitaminas han de haber. Revolvió llenándolo todo de amor y se puso a hacer pelotitas que pintó de distintos colores y fue desperdigando por todas partes del planeta. Hoy sale la rica poroteada. Hoy sale porotos con arroz. Hoy sale sopa o ensalada, como croqueta, tortilla o paté, o como más lo quiera usted. Preparó para nutrir los riquísimos porotos y en la tierra ser feliz. Hoy sale. En el bloque anterior mencionamos comparativamente la producción y el consumo de legumbres en diferentes continentes y recordamos platos típicos de diferentes países y comidas familiares en base a legumbres. Los porotos, o frijoles, como los conocen en el resto de América Latina, ya estaban incorporados a la dieta de los pueblos originarios de la América prehispánica y son uno de los productos americanos que tuvieron mayor aceptación a nivel mundial. Son el complemento ideal del maíz, no solo para preparar un buen plato de comida, sino para cultivarlos, ya que los antiguos habitantes de América usaban la caña del cultivo de maíz para que sostuviera a la planta de porotos que se trepaba por la caña. Y de esta manera, la legumbre, el poroto, fijaba el nitrógeno necesario para que creciera el maíz. Esto es una técnica agrícola de avanzada para la época que hoy en día nosotros de alguna manera aprovechamos. Y es un avance en lo que es la ciencia del suelo y su fertilidad. Qué fantásticos estos conocimientos que ya tenían nuestros pueblos prehispánicos, ¿no? Ya que las legumbres pueden mejorar, seguramente que ellos no lo evaluaban, pero en el suelo se aumentaba la biodiversidad porque esta capacidad de convertir el nitrógeno atmosférico en nitrógeno disponible para la planta aumentaba la fertilidad del suelo. Y por otra parte, hoy sabemos que contribuye a mitigar la emisión de los gases de efecto invernadero, no porque fije el nitrógeno atmosférico, sino que este aporte del principal nutriente que necesitan los cultivos, que es el nitrógeno, de una manera particular, reduce la necesidad de utilizar otros fertilizantes sintéticos nitrogenados. Y esto implica un mínimo de consumo energético, a diferencia de los productos sintéticos. Las legumbres secas que se producen en la Argentina son de distintas especies. Tenemos las arvejas, garbanzos, lentejas,
porotos en sus distintas variedades, blancos, negros, colorados, el cranberry y el poroto mung, que es lo que nosotros conocemos, son unos porotos muy chiquititos que conocemos cuando vamos a la verdulería o al supermercado, que vienen en una bandejita ya brotados y los conocemos como brotes de soja. En realidad son una variedad de poroto. En nuestro país es muy común ver cultivos de poroto en el norte de Argentina y actualmente en la provincia de Córdoba. Lo mismo sucede con los garbanzos, que se dan en estas mismas zonas, en el norte de Córdoba y en el noroeste argentino. Mientras que las arvejas y las lentejas se producen en la provincia de Santa Fe y de Buenos Aires. Así, cada legumbre se aclimata a las condiciones ambientales diversas que presenta nuestro país, especialmente por la necesidad que tienen de agua para crecer. Sin embargo, como mencionamos, el consumo interno sigue siendo escaso, pero hoy en día se exportan legumbres al resto del mundo. Este consumo escaso que hablamos de nuestro país, dijimos que se debía a algunos inconvenientes que se nos presenta, como por ejemplo, pensar en el tiempo de cocción. Vamos a compartirles algunas ideas o consejitos para ver si podemos aumentar ese consumo, ¿no? O consumirlos con más frecuencia. Una buena idea es remojar a las legumbres entre 4 y 8 horas, pero habitualmente decimos, la dejamos toda la noche. Esto es 12 horas. El volumen del agua de remojo en general debe triplicar al de la legumbre seca. Así, esta práctica va a reducir el tiempo de cocción, pero además mejora la digestión, porque mejora la absorción de los nutrientes en el organismo. El volumen de agua para la cocción también es importante, no solo la de remojo. Hablamos de 3 partes de volumen de agua para remojarlas y también vamos a hablar de 3 partes de volumen de agua por cada porción de legumbre, de las legumbres pequeñas, como la lenteja, y el doble para los garbanzos para cocinarlas. Tenemos que pensar que si la zona donde vivimos, el agua es, como le llamamos, dura, eso significa que tiene un poco más de contenido de calcio y magnesio, ese tiempo de cocción se va a prolongar un poquito más, pero no mucho, unos 15 minutos, no es que necesitamos aumentar 1 hora más la cocción. Con 15 minutos es suficiente. Gloria, te pregunto, allá en Montecristo, ¿el agua cómo es? Contanos. El agua es dura, o sea, para nosotros el tiempo de cocción es un poco más prolongado. Es típica la deposición de estos carbonatos cuando hacemos hervir el agua en algún recipiente. Aquí en Escobar, en la zona donde estamos nosotros, nos pasa exactamente lo mismo. Bueno, podemos decir que vamos a tener el mismo tiempo de cocción entonces. Y también es importante la temperatura de inicio de la cocción, porque las tenemos que poner con el agua fría, salvo los garbanzos, que sí tenemos que esperar que el agua esté en ebullición o hirviendo, como decimos habitualmente, y recién agregar los garbanzos previamente remojados, ¿no? El tema de minimizar los malestares intestinales luego del consumo es muy importante. En general, es necesario que se digieran algunos elementos que son muy complejos y que para la microflora intestinal, porque nuestra microflora no está acostumbrada al consumo habitual de legumbres. Hay que ir acostumbrándonos de a poco. Para reducir las molestias no hay que dejar de comerlas, hay que tener paciencia, como dicen los médicos, ir incorporando las legumbres en pequeñas porciones y frecuentemente. Salvo que haya alguna restricción particular que el médico nos indique a nuestro organismo. Hay que preparar el intestino.
Ahí, fíjate que nosotros hacemos siempre al revés, porque decimos, pucha, nos caen mal, nos producen molestias, pero lo que hacemos es una ingesta única de un gran volumen y con eso nos quedamos, porque decimos, no, nos hicieron mal. Y además comemos muy rápido, muchos de nosotros, porque estamos apurados y nos comemos en 5 minutos lo que tendríamos que comer en 25 a lo mejor. Cuando comentamos el remojo para mejorar la cocción, tenemos que pensar que no hay que usar el agua de remojo, hay que eliminarla y lavarlas bien para que se eliminen esas fibras que son las que se van soltando justamente durante el remojo y los que nos producen a veces hinchazón. Se sugiere añadir especias en la cocción como comino, laurel, clavo o ramas de ajedrea, que es una hierba fresca que se utiliza, y eso da un buen resultado porque tienen efecto carminativo, ayudan a la eliminación de los gases gástricos. También son menos indigestas y pesadas cuanto menos grasa le añadimos en la cocción. Así que las legumbres no nos producen hinchazón solo por comer legumbres, sino el acompañante en el guisito siempre es alguna carne media grasosa, media pesada. Y ahí hay que tener cuidado. Hay que comer despacio, como decíamos, tranquilos, y vamos a tener buenos resultados. Bueno, pero con tantos inconvenientes para la cocción, por allí la pregunta sería, ¿y no las podemos incorporar crudas? En realidad no está recomendado comerlas crudas porque tienen algunos componentes que no son digeribles, que solo se tornan digeribles si las cocinamos. Hay algunas excepciones, como por ejemplo, que se suman por allí a las ensaladas las legumbres brotadas o los brotes, que pueden, en general decimos brotes de soja, pero sabemos que son de poroto mung o de alfalfa. Cuando los brotes son más finitos, estos son brotes de alfalfa. Pero, de nuevo, no hay que exagerar en las cantidades, tenemos que consumirlos en cantidades moderadas. Hay 2 legumbres de las que no hablamos todavía, que son la soja y el maní. Ambas son muy conocidas, pero no siempre las consumimos. Y más allá de la intolerancia alimenticia que muchas personas puedan tener con diferentes alimentos, la soja y el maní son 2 legumbres que pertenecen a un grupo que los especialistas, los nutricionistas consideran como los 8 principales alimentos con potencial alergénico sobre el ser humano: la leche, el huevo, el pescado, los mariscos, el maní, la soja, el trigo y frutas secas como nueces, avellanas, almendras pueden producir potencialmente alergias a aquellas personas que son sensibles. Su consumo, aún en cantidades pequeñas, puede desencadenar reacciones de sensibilidad, reacciones alérgicas leves o severas, hasta provocar un shock anafiláctico. Tenemos que estar muy atentos porque a lo mejor a veces no sabemos que somos alérgicos y una pequeña cantidad que ingerimos nos produce algún síntoma. Hay que recurrir inmediatamente al médico y a veces no tenemos tiempo de ir al médico, así que lo aconsejable es ir de urgencia a la salita o a la guardia de un hospital, de un centro de salud. A veces es la única forma de llegar a salvar la vida. Perdón, acá creo que también tenemos que hablar de un mito que está vinculado a este potencial alergénico, porque la soja o el maní, dentro de las legumbres que estamos tratando, son alergénicos como por la característica propia de la especie y por la reacción particular de cada individuo. Pero este potencial alergénico es independiente del sistema de producción o de mejoramiento que se use. Poniéndolo en otras palabras, tenemos que decir que la soja puede producir reacciones alérgicas en ciertas personas, independientemente si esa soja proviene de un sistema de cultivo orgánico o convencional o es transgénico. La buena noticia es que se está estudiando y se está trabajando para producir soja y maní con menor potencial alergénico, utilizando
la biotecnología. Pero esos cultivos aún no están disponibles ni en nuestro país ni en general. Pero probablemente dentro de unos años puedan estar en la mesa y entonces allí reducir estos riesgos o estos miedos que nos pueden de alguna manera limitar en ese consumo que vos hablabas, ¿no? De alguna forma vamos a incorporar las legumbres a la dieta, o deberíamos incorporar las legumbres a la dieta, especialmente empezando por estas que no tienen tanto potencial alergénico. Los fanáticos devotos a las ciencias culinarias loan las comidas varias de los sitios más remotos, pero un guiso de porotos, bien nuestro, bien a la criolla, no es pa' cualquier zampaboya, con paladar agringau, que haciéndose el delicau, no come comidas de olla. Una buena poroteada en los crudos días de invierno, al mejor plato moderno lo eclipsa como si nada. Ya con la primer platada hasta el más friolento suda, y por eso nadie duda de que con un plato solo se puede cruzar el polo sin camisa y de bermuda. Con sus altas calorías tiene propiedades tales que queman sus comensales hasta las fibras más frías. Muchos por un par de días quedan tan acalorados que duermen aletargados, porque nada los despierta con toda la casa abierta, desnudos y destapados. Cualquier china que haga un guiso de porotos debe ser gran cocinera y saber ponerle lo más preciso. Todavía no lo hizo ni lo hará cualquier chambona, solo que sea la campeona de la cocina canaria, aunque se llame Olegaria en vez de Doña Petrona. En campaña 2x3 se hacen grandes poroteadas que luego son devoradas con la mayor avidez. Sin lugar a dudas es de las comidas más sanas, y en esas ollas paisanas de 3 patas y de fierro quedan tan bien que hasta el perro se los come con más ganas. Hoy en día en cualquier rancho tiene más aceptación comerlo con gofio o con cueros y patas de chancho, pero a lo largo y lo ancho de toda nuestra campiña, desde la época niña del chipa y del percal, la poroteada no es tal si no es con charque y fariña. De noche y recalentau es un manjar exquisito que despierta el apetito hasta en el más desganau. Yo que estoy acostumbrado a comerlo como sea, a lo chancho en la batea, lo devoro en plato grande, aunque mi mujer me mande a dormir en la azotea. Para este último bloque de hoy no programamos invitado especial porque queremos dejar una reflexión en conmemoración del 24 de marzo. En nuestro programa de la Tierra y el Alma habitualmente hablamos de la memoria individual. Valorizamos las historias familiares, los saberes ancestrales transmitidos, los buenos recuerdos y los lindos momentos vividos. La memoria individual y colectiva construyen nuestra cultura, nuestra identidad. El mundo entero, en determinados momentos de la historia, ha experimentado el horror, a través de la intolerancia, la discriminación, las guerras, las hambrunas, el holocausto. Que la memoria colectiva del horror nos sirva para decir nunca más, y como cimiento para construir un futuro mejor para las nuevas generaciones. Mientras cada uno de nosotros piense
y recuerde a sus seres queridos, donde quiera que estén, ellos permanecerán siempre en nuestro corazón. Nos encontramos el próximo jueves de 18 a 19 horas en De la Tierra y el Alma, porque la mesa está tendida en Radio Carpincho, desde Escobar al mundo. Cruzando ríos, andando selvas, amando al sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, miro el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Que cada instante sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. Yo te llevo adentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Que tú te vayas. Yo te llevo adentro hasta la raíz, y por más que crezcas vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Que crezcas vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Que tú te vayas. En este programa se escucharon los siguientes temas musicales: Guiso de lentejas, interpretado por Antenitas de Vinil; Porotos, interpretado por Encanto al Alma; Canto al Guiso de Porotos, interpretado por Gabino Sosa; Hasta la Raíz, interpretado por Song Across Latinoamérica. Thank you.